En esta exposición hablaremos sobre los materiales compuestos. ¿Qué son los materiales compuestos? Estos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales y surgen de la necesidad de obtener materiales con una combinación de propiedades que difícilmente se encuentran en los cerámicos, los plásticos o los metales. Los componentes principales de los materiales compuestos son la matriz, el material de refuerzo y la interfase. Hablemos de la matriz. La matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda embebido, o en pocas palabras es la que cubre el refuerzo. Y bueno, esta en un material compuesto es la encargada de soportar las fibras manteniéndolas en su posición correcta, al igual que transfiere la carga a las fibras fuertes, las protege de sufrir daños durante su manufactura, así como de su uso, y evita que las grietas se propaguen en las fibras a todo lo largo del compuesto. La matriz por lo general es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas del compuesto. También cabe mencionar que cuando nuestro material compuesto sea sometido a cargas mecánicas, como lo son la compresión y la tracción, la matriz es la que se encarga o de soportar el esfuerzo o de transferir la carga aplicada sobre nuestra pieza. Y bueno, ¿a dónde transfiere esa carga? La transfieres a nuestro material de refuerzo, que es la fase dispersa que se agrega a la matriz para dar al compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. Este puede ser en forma de partículas o de fibras. En general se utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánicas, pero también se emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. Los materiales de refuerzo pueden presentarse en forma de partículas en un amplio grupo de materiales compuestos. Los más numerosos y ampliamente utilizados son aquellos refuerzos con fibras. Las fibras más utilizadas son las de vidrio, carbono y aramida, esta última que es una fibra orgánica. Estos tres materiales poseen una resistencia a la tracción extremadamente alta, pero esto no es evidente cuando los pensamos como sólidos macizos. Pero para solucionar este problema, estos materiales son producidos en forma de fibras de manera tal que los defectos presentes en el sólido que provocan la ruptura, si bien existen esos mismos defectos, estos se observarán en algunas de las miles de fibras, mientras que las demás podrán dar cuenta de la resistencia esperada del material sin defectos. El último elemento importante que mencionamos fue la interfase. Además de las características que ya nos dan las fibras y de la matriz, las propiedades de los materiales compuestos dependerán mucho de cómo sea la interfase, que también se puede llamar la región de contacto entre estos dos componentes. Si la interfase es débil, la transferencia de carga que va de la matriz a la fibra no será eficiente, o bien será la matriz la que termine soportando las cargas y fallando, puesto que no es muy resistente. O bien se producirán huecos entre la matriz y las fibras, lo cual llevará a nuestra pieza a la rotura. Es por eso que existe todo un área de desarrollo de aditivos con los cuales recubrir las fibras para que resulten más compatibles con la matriz y aumenten la adhesión entre los componentes del material compuesto. Clasificación de los materiales compuestos. Vamos a clasificarlos según sea su matriz o según sea el tipo de recubrimiento con el que cuenten. Comenzaremos con la matriz metálica. Estos tendrán un gran tiempo de vida útil. Como ya hemos visto antes, el metal es un gran conductor de calor y de electricidad. Un buen ejemplo son las conexiones de torres eléctricas. No absorben humedad, pero sin embargo sí se corroen. Justamente es la intención de los materiales compuestos, reducir esto. A pesar del esfuerzo y de la fricción, estos no se desgastan tan fácil y su costo de producción es elevado. Esa es una desventaja. Los poliméricos o los plásticos. Estos son ligeros. Gracias a esto, por ejemplo, se ocupa en coches para que el peso sea menor. Se utiliza para piezas más detalladas. Un ejemplo de estos son las impresoras 3D que requieren un gran nivel de detalle. Esto y que aparte son materiales muy baratos. Estas cualidades han hecho que sea el material más ocupado hoy en día, pero ante altas temperaturas estos pierden su forma original. Y por último, la matriz cerámica. Estos son buenos aislantes y aparte de eso son resistentes a altas temperaturas. Un ejemplo de su uso son los frenos cerámicos en coches deportivos, ya que estos requieren un material resistente a la fricción y que aparte resista a las altas temperaturas a las que está sometido, y usualmente lo encontraremos reforzado con fibras cortas. Clasificación según el recubrimiento.
el reforzado con partículas grandes, estos no son usados para mejorar la resistencia mecánica, más bien es para darle cualidades únicas, tales como por ejemplo el humo negro. El humo negro es usado en llantas para dispersar el calor. En empresas de Estados Unidos son ocupados globos de humo negro rellenos con agua para evitar el dióxido de carbono, para evitar la entrada de agentes contaminantes. Usualmente vamos a encontrar que el recubrimiento de este tipo van a ser macroscópico. Por ejemplo, en el hormigón, la arena y grava es un recubrimiento que podemos ver. Y mientras el recubrimiento sea más pequeño y mientras la mezcla con la matriz sea más homogénea, este tendrá una mejor resistencia. Igual, hablando de recubrimiento con partículas, tenemos el que es por dispersión. Sin embargo, estas partículas van a ser microscópicas. Tienen que tener baja solubilidad con la matriz. Sin embargo, sí tienen que contar con solubilidad para poder adherirse a ella, pero no tienen que reaccionar químicamente. Abajo se muestra una tabla con las aplicaciones de algunos compuestos. Según el recubrimiento por fibras, estos son como filamentos. Estos le otorgan resistencia a la fatiga, o sea que con un esfuerzo prolongado estos no se romperán o se deformarán. Tienen buena rigidez, o sea, no son maleables. Tienen una buena resistencia a peso. Esto quiere decir que como son filamentos, son más livianos y sin embargo tienen una buena resistencia al esfuerzo. Y la matriz le otorgará a las fibras su dureza, ya que estas van a ser las encargadas de resistir todo el esfuerzo. Contamos con tres tipos de fibras: las continuas, las discontinuas y lineadas, o sea que están como por partes, y los filamentos que no tienen un orden establecido. Y ahora los materiales compuestos estructurales. Estos se van a dividir en dos tipos, que van a ser los laminados, o sea, van a ser una lámina tras otra. Estos van a tener gran resistencia y rigidez, sin embargo van a ser más pesados. Gracias a esto existe el tipo sándwich, que este es más liviano gracias a que solo cuenta con dos láminas y en medio va a contar usualmente con una forma hexagonal. Esta le va a seguir otorgando una gran resistencia y una gran rigidez, sin embargo va a tener un poco de flexión. Y esos serían todos los tipos de clasificación para los materiales compuestos. Métodos de obtención de los materiales compuestos. Los métodos de obtención de los materiales compuestos tienen una clasificación debido al estado de la matriz durante el proceso de su obtención. Estos estados se dividen en cuatro: es sólido, líquido y gas, y un cuarto estado llamado semisólido. Estado líquido. Para el estado líquido tenemos la fundición y la infiltración. En la fundición se usa un agitador para homogeneizar las partículas del refuerzo dentro de la matriz, que usualmente es aluminio fundido. Asimismo, también se usa una capa de gas inerte. Por último, es necesario tener cuidado con la posible turbulencia o sobrecalentamiento durante el proceso. En la imagen podemos ver un mecanismo de agitación para la dispersión de las partículas reforzantes dentro de la matriz. Infiltración. En ella es necesaria una fuerza motriz, ya sea asistida por presión o por vacío, o bien por el fenómeno de capilaridad para llevar a cabo la infiltración. Esta infiltración regularmente es de un metal líquido dentro de una preforma cerámica. En ella hay un alto riesgo de deformación o ruptura. En la imagen podemos ver el esquema del método de infiltración para la obtención de los materiales compuestos. Para el estado sólido tenemos la pulvimetalurgia o sinterizado y el prensado en caliente. La pulvimetalurgia inicia con una mezcla de polvos hasta que la mezcla quede homogénea, pasando luego a un compactado para darle la forma a la pieza.
Posteriormente la llevan a un sinterizado que regularmente está en una atmósfera de nitrógeno y al final solo se lleva un acabado del producto o de la pieza. En la imagen podemos ver el esquema de la pulvimetalurgia convencional. En el prensado en caliente, el metal solidifica bajo la presión entre moldes, los cuales regularmente son empujados por prensas hidráulicas, y al hacer contacto se favorece una transferencia de calor, por lo que el enfriamiento resulta rápido y da origen a un grano fino y libre de poros. En las imágenes podemos ver las estaciones del prensado en caliente. El siguiente estado es el estado semisólido y en él tenemos el compo-casting, que consiste en la incorporación de partículas finas reforzantes en la aleación metálica parcialmente fundida, y al igual que en la fundición se lleva a cabo un mezclado. En la imagen podemos ver el esquema de dicho proceso. Para el estado gaseoso tenemos dos principales métodos: la deposición de vapor y la electrodeposición. La deposición de vapor tiene la matriz vaporizada y posteriormente se deposita sobre el receptor, que es el refuerzo, creando así un revestimiento fino, y es usualmente usado para crear láminas delgadas, láminas finas. La electrodeposición de igual manera tiene la matriz vaporizada y después es depositada sobre el receptor que vendría siendo el reforzante, pero es aplicada a través de una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica usualmente es continua. Este método de obtención es usualmente usado cuando se requieren materiales compuestos para un uso electrónico. Uso de materiales compuestos. Una vez definido lo que es un material compuesto, podemos darle un uso a estos dentro de la industria. Cabe mencionar que el material compuesto debe tener una o más propiedades mejores que los materiales con los que está hecho. A continuación, solo veremos los materiales compuestos más utilizados. Sin embargo, existen una gran cantidad de estos. El hormigón es uno de los materiales compuestos más utilizados. Las propiedades de este son durabilidad, porosidad y resistencia mecánica. Se compone de cemento, arena y grava. El hormigón puede soportar grandes fuerzas en compresión. Es por esto que se utilizan vigas verticales para soportar el peso de un edificio. El plástico reforzado con vidrio o fibra de vidrio es un material compuesto, como su nombre lo indica, por una matriz plástica y reforzada con fibras de vidrio. El resultado de este es un material ligero, resistente y fácil de moldear. El plástico reforzado con vidrio es un material muy versátil y se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones en la industria. Lo podemos encontrar desde aviones, barcos y coches hasta en piscinas, tanques de almacenamiento y techos. Otro de los usos que tiene está dentro de los cables utilizados para la transmisión de señales de comunicación. En la imagen se puede ver hilos de fibra de vidrio. El cermet es un material compuesto diseñado para gozar de las propiedades de un metal y un cerámico. El cermet se visualiza como uno de los materiales más utilizados a futuro. Los usos que se utilizan hoy en día se encuentran en una máquina de tornado tipo suizo y en ranurados. Materiales compuestos laminados. Para obtener este tipo de materiales
o de compuestos se utiliza un proceso de tipo industrial en donde se unen capas de diferentes materiales para ser dotados de mejores propiedades. En algunos casos se dota de dureza, de impermeabilidad y de una mejor visualización. Como podemos observar en la imagen, se está realizando un laminado en caliente en donde entran lingotes de material, de algún tipo de material, y están saliendo bobinas del material ya laminado. Ese es un ejemplo de manera general donde se puede observar la manufactura de este tipo de procesos. Los materiales con los que se realiza este tipo de compuesto principalmente son el vidrio, el papel, la madera y el plástico. Los materiales laminados son diferentes a los de matriz y material de esfuerzo por el tipo de composición. Como sabemos, hay diferentes tipos de composición de materiales de compuestos. En nuestro caso se utiliza la composición de sándwich, ya que lo que se hace en este proceso es intercalar capas de diferentes materiales y así se dotan de diferentes y mejores propiedades. Como se había mencionado, el compuesto laminado es la unión de dos o más capas que se intercalan entre sí y estas deben estar unidos por algún pegamento permanente para que se sigan conservando las propiedades de cada una de las capas. Algunos de los ejemplos de composiciones laminadas pueden ser muy sencillas, como una libreta forrada, ya que al forrar un papel con plástico se le podría dotar de la propiedad de impermeabilidad. O puede ser alguna madera, donde al cortarla verticalmente podemos observar las capas de diferentes calidades de madera, y se puede observar que en la parte superior se observa una mejor calidad de madera que la otra. Esto le podría otorgar a un mueble o alguna puerta una mejor calidad visual, y puede ser tan complicada como una placa de un chaleco antibalas, ya que en este tipo de placas se intercalan materiales como vidrio o plástico, y cada uno de estos materiales o capas es dotado de alguna propiedad. Generalmente en estos tipos de placas se dota de dureza, ya que esto amortiguaría el impacto de alguna bala. Impacto ambiental de los materiales compuestos. El impacto ambiental de los materiales compuestos está principalmente en sus componentes. En este caso, vamos a tomar en cuenta tres componentes: matriz metálica, matriz cerámica y matriz orgánica. Para la evaluación del impacto ambiental generado por los materiales compuestos de matriz metálica, se seleccionaron el aluminio, el titanio y el magnesio por ser los materiales más utilizados. En la producción de aluminio, como se aprecia en la figura, genera impactos ambientales especialmente en dos categorías: salud humana y recursos. Muy alto en la categoría recursos, por la gran cantidad de energía empleada en su producción, que proviene de combustibles fósiles a un 130%, y medio por el impacto a la variable minerales en un 38%. El impacto en la salud humana es alto, siendo causado por las sustancias inorgánicas inhalados por los trabajadores vinculados al proceso de extracción de materias primas y fabricación de aluminio en un 110%, y por la generación de partículas cancerígenas en un 45%. En la categoría ecosistema, la única variable que se ve impactada es la del cambio climático en un 28%. Titanio. Como se aprecia en la figura, la producción de titanio genera impacto ambiental en las tres categorías: muy alto en la categoría de ecosistema, específicamente en la variable de ecotoxicidad, en un 150%, medio en la categoría de salud humana,
por las sustancias inorgánicas inhaladas por los trabajadores vinculados al proceso de extracción de materias primas y fabricación del titanio, en un 65%. Y también medio en la categoría recursos, por la gran cantidad de energía empleada en su producción, que proviene de combustibles fósiles, en un 55%. Cabe señalar que aunque en menor cantidad o proporción, la demanda de titanio implica la generación de partículas cancerígenas, contribuye con el calentamiento global y genera residuos que acidifican y eutrofian los ecosistemas. Magnesio. La producción de magnesio, como se aprecia en la figura, genera impacto ambiental en 3 categorías. Muy alto en la categoría de ecosistema, específicamente en la variable de cambio climático, 170%. Alto en la categoría de recursos, por la gran cantidad de energía empleada en su producción, que proviene de combustibles fósiles, en un 115%. Y medio en la categoría de salud humana, por las sustancias inorgánicas inhaladas por los trabajadores vinculados al proceso de extracción de materias primas y fabricación del magnesio, en un 44%. Cabe destacar que, aunque en menor cantidad o proporción, la demanda del magnesio implica la generación de partículas cancerígenas. Matriz cerámica. Para la evaluación del impacto ambiental generado por los materiales compuestos de matriz cerámica, se seleccionaron el vidrio y la cerámica NBK. El primero porque las características propias del vidrio, como son sus propiedades estéticas, de transparencia y reciclado, han hecho que sea un material utilizado en casi la mayoría de los proyectos. Y la cerámica NBK por ser un material actualmente bastante utilizado. Vidrio. Como se aprecia en la figura, la producción de vidrio genera impactos ambientales específicamente en 2 categorías, salud humana y recursos. El impacto es muy alto en la categoría de recursos, específicamente en los minerales que se emplean para la producción del vidrio, en un 150%. Y un poco menor por la gran cantidad de energía empleada en la producción del vidrio, que proviene de combustibles fósiles, en un 50%. En la categoría de salud humana, el impacto es medio, 70%, y es causado por las sustancias inorgánicas inhaladas por los trabajadores vinculados al proceso de extracción de materias primas y fabricación del vidrio. Cabe subrayar que, aunque en menor cantidad o proporción, la demanda del vidrio es muy alta e implica la generación de partículas cancerígenas y materias residuales ecotóxicos y contribuye con el calentamiento global. Cerámica NBK. Como se aprecia en la figura, la producción de la cerámica NBK genera impactos en las 3 categorías. El impacto es muy alto en la categoría salud humana, por causa de la inhalación de sustancias inorgánicas durante los procesos de producción, en un 140%, y por la producción de partículas cancerígenas, en un 30%. Los impactos en la categoría recursos son muy altos por el elevado consumo de combustibles fósiles durante el proceso de fabricación, en un 130%, y medio por el impacto sobre las variables uso de la tierra, en un 70%, y minerales, en un 60%. En menor proporción, aunque no desestimable, se impacta la categoría ecosistemas, especialmente en las variables generación de residuos ecotóxicos, en un 35%, cambio climático 20% y acidificación y eutrofización de los ecosistemas, en un 10%. Matriz orgánica. Para la evaluación del impacto ambiental de los materiales compuestos de matriz orgánica, hemos seleccionado 3 polímeros termoplásticos por ser los más utilizados,
el poricloruro de vinilo, PVC, el policarbonato y el poliuretano. PVC. La producción de PVC, como se aprecia en la figura, genera impacto ambiental especialmente en dos categorías: salud humana y recursos. El impacto es muy alto en la salud humana, por efecto de la generación de partículas cancerígenas en un 135%, y por la inhalación de sustancias inorgánicas en un 28%. En la categoría de recursos, la variable más impactada es la de consumo de combustibles fósiles en un 90%. Cabe destacar que, aunque en menor cantidad o proporción, la demanda de PVC es muy grande y contribuye con el cambio climático. Policarbonato. La producción de policarbonato, como se aprecia en la figura, genera impacto ambiental especialmente en dos categorías: salud humana y recursos. El impacto es alto en la salud humana, por la inhalación de sustancias inorgánicas en un 64%. En la categoría de recursos, la variable de consumo de combustibles fósiles recibe un impacto muy alto en un 160%. Cabe destacar que, aunque en menor cantidad o proporción, la demanda de policarbonato contribuye con el cambio climático. Poliuretano. La producción de poliuretano, como se muestra en la figura, genera impacto ambiental especialmente en dos categorías: salud humana y recursos. El impacto es alto en la salud humana por la inhalación de sustancias inorgánicas en un 54%. En la categoría de recursos, la variable de consumo de combustibles fósiles recibe un impacto muy alto de un 150%. Cabe destacar que también el uso del poliuretano contribuye con el cambio climático. Con esto explicado, podríamos concluir que los compuestos de matriz orgánica son los que menos carga ambiental aportan al ambiente.